¿Sabes si hay alguna otra estatua de un semita parecida a esta en Egipto? No hay nada semejante en toda la historia egipcia. ¿Nada? Nada en absoluto. David Roll no es el único que ha encontrado un vínculo entre José y la ciudad de Avaris. Tim Mahoney fue a visitar al profesor Charles Sailing, un egiptólogo que también ha investigado las relaciones entre el Éxodo y Egipto. ¿Era poco común que una tumba albergara una estatua? No, lo que es poco común es que tuviera una tan grande. Puede que su tamaño fuera el doble de un ser humano medio. ¿Qué es lo que sugiere que la estatua fuera más grande de lo normal? Que era una persona muy importante. Claro que no se trata de la tumba o del palacio de un faraón, pero podemos identificar el origen del hombre que vivió allí solo con observar los fragmentos de la estatua. Debemos tener en cuenta tres aspectos: el peinado, que responde a lo que solemos llamar estilo champiñón, Sí. el arma que carga sobre el hombro, un palo arrojadizo que hoy asociaríamos con un boomerang australiano, y por último la pigmentación de la piel, que es amarilla. Todo eso nos está indicando que se trataría de un siro-palestino. Profesor Eiling, ¿cree que es José? Si no es José, es alguien con una carrera igual de notable que la del propio José. Es un caso verdaderamente extraordinario en ese periodo histórico. El Éxodo es un relato sobre el nacimiento de una nación. Había llegado el momento de que Mahoney volase hasta Israel. El viaje le brindó la oportunidad única de poder reunirse con el presidente de Israel, Shimon Peres, y escuchar de primera mano lo que pensaba de José y su ascenso desde la esclavitud hasta el gobierno de la corte del faraón. Si nos fijamos en cómo está escrita la historia, ¿podemos decir que Dios lo eligió para una misión? Leí en algún lugar que Tolstoy dijo que esta era la narración más extraordinaria de toda la literatura, refiriéndose a José y sus hermanos y su partida a Egipto. José fue el primer consejero judío de la historia. Y fue el consejero del mayor imperio conocido hasta entonces. Era capaz de conquistar el corazón de todos los que le salían al paso, fueran hombres o mujeres. Con la ayuda de Dios, José logró salvar a Egipto tras advertir que se cernía una desgracia. A 7 años de abundancia seguirían otros 7 años de terrible hambruna. El faraón se quedó tan impresionado que le dio plenos poderes para luchar contra el hambre y lo convirtió en la segunda persona con más autoridad de todo el país. Logró ese reconocimiento gracias a que acertó al explicar un sueño del faraón en el que aparecían unas reses saliendo de las aguas del Nilo. En el sueño emergían 7 vacas gordas y tras ellas otras 7 vacas magras que devoraban a las primeras. Es una historia peregrina, pero la pista aquí radica en que esas vacas surgían del Nilo. Por tanto, era el propio Nilo el instigador tanto de la abundancia como de la hambruna. Si la lectura de David es correcta, la regulación del Nilo pudo haber sido determinante para la penuria que estaba al caer. Existe un canal, o una vía navegable, que conecta el Nilo con la cuenca del Fayum y abarca una gran extensión lagunosa que recibe el nombre de Bahr Yusef, es decir, el Canal de José. ¿Y por qué crees que se llama así ese canal? Porque para mí que lo hizo él, creo que fue bajo su supervisión como visir de Egipto cuando se abrió el canal. Lo hizo para poder desviar la mitad del cauce del Nilo hacia la cuenca del Fayum, permitiendo así que el nivel del agua volviera a ser óptimo para el cultivo de las tierras. ¿Se puede ver aún hoy? Sí, sigue estando en uso. Y es una obra hidráulica que se remonta a los primeros asentamientos en Avaris. José hizo acopio de todo el cereal generado durante los 7 años de abundancia en Egipto. Recogió tantos granos como arena tiene el mar. Entonces el hambre golpeó a toda la región y solo Egipto tenía pan. Por eso todo el mundo acudió a José a reclamarle su sustento para poder sobrevivir. Cuando se les acabó el dinero, vendieron a sus bestias de carga. De ahí pasaron a vender sus tierras y en última instancia a venderse a sí mismos. Así pues, al cabo de esos 7 años, el faraón devino dueño y señor de todo Egipto. Mahoney quería averiguar si llegó un momento en que el pueblo de Egipto, de forma dramática, se vio obligado a ceder toda su riqueza y sus bienes al faraón.
Para ello viajó a Pensilvania para encontrarse con un arqueólogo que ha pasado muchos años estudiando el éxodo y la conquista, el profesor Bryant Wood. Si estudiamos con atención la historia de Egipto, nos encontramos con un hecho relevante que tuvo lugar en aquel entonces. Egipto estaba dividido en varias áreas, llamadas nomos, que eran como una especie de distritos por todo el país. Los líderes de esos nomos acumulaban una enorme riqueza y un inmenso poder. De repente, todo cambió. Y su patrimonio se concentró en manos del faraón. ¿Qué diablos pasó ahí? Los libros de historia no ofrecen ninguna explicación al respecto. Nadie sabe lo que ocurrió ni cómo. Y estoy hablando de un tremendo cambio en el orden socioeconómico. ¿Qué crees que pasó? Bueno, la Biblia nos da la respuesta cuando dice que José gestionó la hambruna y acabó colmando de riquezas al faraón. Es algo que encaja como anillo al dedo con los hechos históricos. David es de la opinión de que aquel episodio tuvo lugar durante el reinado de dos importantes faraones del Imperio Medio. El momento clave transcurrió durante la regencia compartida entre Sesostris III y su hijo Amenemhat III. Sospecho que fue entonces cuando se desató la hambruna y que Amenemhat fue el faraón de José. Amenemhat aparece representado con gesto de preocupación, tiene las orejas adelantadas para poder escuchar las tribulaciones de la gente. No tiene nada que ver con la iconografía habitual de las estatuas de faraones anteriores o posteriores a él. Y yo presumo que eso es una señal de que en aquel tiempo Egipto estaba pasando por un trance serio. Y no solo eso, el faraón se construyó su pirámide justo al lado de Bahar Yusef, el canal de José. A Tim Mahoney le empezaba a parecer abrumadora la cantidad de coincidencias entre las pesquisas arqueológicas y los primeros pasos de la secuencia bíblica. La casa de estilo sirio que apareció en el delta junto a un palacio propio de la realeza, cuyo ocupante era un alto funcionario semita oriundo de Canaán y cubierto con un abrigo multicolor. El canal de José, cuya construcción es coetánea a la eclosión de Avaris. El ocaso de la pujanza y la prosperidad de los gobernadores regionales a la vez que el poder del faraón alcanzaba las cotas más altas. Lo cual no fue un obstáculo para que la estatua del faraón, de una manera bastante inusual, reflejase en su rostro una mueca de intranquilidad reveladora de que el reino corría peligro. ¿Por qué nunca hemos oído hablar de estos hallazgos? Porque en el esquema de fechas manejado por los investigadores, estos episodios se remontan a una época que se considera muy anterior a los israelitas. Lo que yo digo es, ¿por qué no llamar a las cosas por su nombre? En la tumba piramidal de Avaris, las excavaciones sacaron a la luz otra prueba de gran relevancia. Otro aspecto que me lleva a afirmar que ese hombre del abrigo policromado es José se halla en la propia historia del Éxodo. Cuando José yacía en su lecho de muerte, les pidió a sus hermanos que cuando emprendieran la marcha se llevasen consigo su cadáver hasta la tierra prometida. Una de las coincidencias más llamativas con respecto al relato bíblico es que la tumba piramidal estaba vacía cuando la encontraron los arqueólogos. En su interior no había nada, aparte de algunos fragmentos de la estatua destrozada. No había huesos, ni abalorios, ni féretro, estaba vacía. ¿La habían profanado? No, no la habían profanado. ¿Qué ladrón de tumbas se va a llevar los huesos? Una osamenta de por sí no tiene valor alguno. Nadie se lleva los huesos, solo alguien que le brinda un tratamiento reverencial al cuerpo coge y se lleva los huesos. Se exhumó el cadáver y con él los bienes funerarios. Yo creo que es la tumba de José, la tumba piramidal de José, a quien el faraón honró con una colosal estatua. Y cuando Moisés decidió conducir a su pueblo fuera de Egipto, se aseguró de que se cumplieran los designios de José, y por eso desenterró el cadáver y lo llevó a Siquem para darle sepultura en la tierra prometida. Esto que vemos en una fotografía del siglo XIX es el lugar donde muchos creen que descansan los huesos de José. Se trata de la antigua ciudad de Siquem, en Canaán. En la actualidad a esa ciudad se la conoce como Nablus, en el norte de Cisjordania. La tumba se ha convertido en el centro de una gran tensión política y religiosa. El éxodo es un fenómeno polémico se mire como se mire.
Incluso lo que defiende David Rohl acerca de la existencia de pruebas concretas sobre José y la llegada de los primeros israelitas a Egipto no está exento de controversia en términos arqueológicos, ya que adelanta cronológicamente lo que se viene aceptando de forma convencional. Pero a estas alturas poco me importaba. Estaba decidido a seguir el curso de mi investigación y a dar con un patrón de evidencia, costase lo que costase. Fue entonces cuando David Rohl empezó a hablar de la notable expansión que experimentó Avaris, lo que venía a encajar en el siguiente paso de la secuencia. Es lo que la Biblia describe como una multiplicación en extremo. La multiplicación. Y murió José, y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Había, en primer lugar, una tierra virgen y despoblada, hasta que de pronto un pequeño grupo de semitas se instaló allí y levantó una docena de casas para albergar a unas 70 o 100 personas. En el plazo de 3 o 4 generaciones se convirtió en una gran ciudad, una de las urbes más populosas del mundo antiguo. Era una ciudad de extranjeros enclavada en el delta del Nilo, algo que el propio Estado egipcio consentía. Por entonces no había aún esclavitud. Estamos hablando de unos pueblos semitas que llegaron con sus rebaños para establecerse allí y acabaron prosperando de tal modo que cada vez se volvían más ricos. Sabemos que hubo una amplia población de habla semítica, parece ser que proveniente de Siria, de Canaán, en algún momento de la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo. Se han encontrado restos de su paso en varios lugares. Hay tumbas que pertenecieron a gentes de fuera, a los semitas. Lo sabemos por los restos de cerámica y el tipo de armas, que no son como las dagas egipcias. Se han encontrado burros enterrados y eso tampoco era una costumbre de los egipcios. No podemos asegurar que fueran hebreos, pero lo más probable es que tampoco fuésemos capaces de distinguir a un hebreo de un cananeo en aquel Egipto. Tim Mahoney se desplazó a Bristol, Inglaterra, para conocer de primera mano las informaciones sobre la expansión en el delta que ha ido recopilando un experto en la materia. John Bimson es profesor de Antiguo Testamento en el Trinity College de Bristol. Es especialista en historia bíblica y en la arqueología ligada a ella. Bimson cree que existe un vínculo claro entre la proliferación de los pueblos semitas en el delta del Nilo y el relato bíblico. ¿Cuántos enclaves habría habido? Hay muchos asentamientos, 20 o más, que encajarían en la tierra de Gosén, donde la Biblia dice que se establecieron los israelitas, y muchos de ellos aún no han sido excavados. ¿Son similares a los del sitio de Avaris? No podemos saber si eran tan grandes hasta que se empiece a investigar allí. El mismo sitio de Avaris, nadie sabía lo imponente que era hasta que comenzaron las excavaciones. Así que podría haber un montón de información bajo tierra esperando a que alguien la descubra para ayudarnos a entender aquella época en la que se produjeron los asentamientos asiáticos. Hasta ahora, la arqueología solo ha constatado la presencia de una gran población semítica en el antiguo Egipto, coincidiendo con ese periodo inaugural que tiene su correlato histórico en el Imperio Medio. Nada que ver con el Imperio Nuevo y la época de Ramsés, de lo cual no hay evidencia alguna. La pregunta es, ¿hay alguna señal en el Imperio Medio que nos lleve a pensar en el siguiente paso de la secuencia bíblica? ¿La esclavitud? La esclavitud. Cecil B. DeMille llevó a cabo un retrato de aquella esclavitud en 2 de sus más famosas películas, ambas tituladas Los 10 Mandamientos. A pesar del gusto de Hollywood por la imagen de los israelitas moviendo grandes bloques de piedra, en la Biblia no hay ninguna mención a ello. En Egipto surgió un nuevo rey que no había conocido a José. Como los israelitas se estaban volviendo muy numerosos y tornándose una amenaza, decidió esclavizarlos. Y así afligió sus vidas al ponerlos a construir Pitón y Ramesés, que eran ciudades de almacenaje. Y los obligó a hacer ladrillos de barro y paja. Era muy sugerente el hecho de que nos pudiéramos encontrar con ese tipo de construcción en diferentes partes de Egipto. ¿Acaso habría sido moldeado alguno de esos ladrillos por las manos de un esclavo judío?
Sin embargo, Mansur no tardó en hacerme ver que esos ladrillos de barro son característicos de toda la historia de Egipto, con lo que difícilmente los podemos poner en relación con los israelitas. ¿Hay con todo alguna prueba de que existió la esclavitud? ¿Algo que vincule el relato bíblico con Avaris, la antigua ciudad que yace debajo de Ramesés?